Buen día, mi nombre es Anayeli Rivera Melgar y este es un video para la materia de Control Estadístico de la Calidad de la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, con el profesor Juan Morales. Temas referentes a la unidad número 4, planes de muestreo de aceptación. Conceptos básicos de muestreo de aceptación. Conceptos. Se define una muestra como una porción que se toma para evidenciar la calidad del conjunto. El muestreo de aceptación es la inspección por muestras en la que se toma la decisión de aceptar o no un producto o servicio. También la metodología que trata de los procedimientos por los que las decisiones de aceptar o no se basan sobre los resultados de inspección de las muestras. Primero que nada, tenemos que saber que la inspección para tener aceptación se realiza en muchas de las etapas de la producción. A la hora de recibir los materiales o piezas o materia prima durante la manufactura, al terminarlo y ya que el producto es comprado por el consumidor. Esta inspección para aceptación es en gran parte sobre la base de muestreo. Claro que en ningún procedimiento de muestreo se puede eliminar el producto no conforme. Se supone que la mejor forma de tener un producto que cumpla con las especificaciones requeridas es hacerlo bien la primera vez. El procedimiento general de muestreo de aceptación aparece en la siguiente figura. Primero tenemos un lote recibido para su inspección, selección de la muestra, elementos inspeccionados y analizados, resultados comparados con criterio de aceptación. En este tenemos dos opciones, criterio de aceptación satisfechos, aceptación del lote y enviamos enviar a producción o al cliente. Y la segunda opción es criterios no satisfechos o no conformes, rechazo del lote y decidir de manera de disponer del lote. Tres aspectos de muestreo son importantes. 1. El propósito del muestreo de aceptación es dictaminar los lotes, no estimar su calidad. Los planes de muestreo de aceptación no proporcionan ninguna forma directa de control de calidad. Y 3. El uso más efectivo del muestreo de aceptación no es para inspeccionar la calidad de un producto, sino más bien como herramienta de auditoría a fin de asegurarse de que la salida de un proceso cumple con los requerimientos. El muestreo de aceptación probablemente será de mayor utilidad con las siguientes situaciones. Cuando las pruebas son destructivas, cuando el costo de la inspección del 100% es muy alto, cuando la inspección del 100% no es tecnológicamente factible o requerirá tanto tiempo de calendario que se impactará seriamente la programación de la producción, cuando son muchos los artículos por inspeccionar y la tasa de errores de inspección es tan elevada que en la inspección del 100% podría hacer que se aprobara un porcentaje más alto de unidades defectuosas que con la aplicación de un plan de muestreo. Cuando el proveedor tiene un historial de calidad excelente y se desea cierta reducción en la inspección del 100, pero la capacidad del proceso del proveedor es lo suficientemente baja para hacer que la cancelación de la inspección no sea una alternativa satisfactoria. Algunos conceptos que son de importancia. Inspección. Es el proceso de medición, examen, comprobación y otra forma de comparación de la unidad del producto con las especificaciones. Unidad del producto es el objeto que se examina a fin de determinar su clasificación como defectivo o no defectivo o bien para contarle el número de defectos. Podría consistir en un solo artículo, en un par, en un conjunto, una longitud, un área, una operación, un volumen, un componente para un producto final, el mismo producto final. La unidad del producto puede o no ser de la misma de la compra. Muestra. Consiste en una o más unidades del producto que se toma de un lote o de una producción unitaria. Estas unidades de la muestra deben de ser tomadas al azar sin aferrarse a su calidad. El número de unidades de producto dentro de la muestra se denomina tamaño de muestra. Muestreo representativo. Siempre que sea posible, el número de unidades en la muestra se debe seleccionar en proporción con el tamaño de los sublotes o proporciones de una producción unitaria, que puedan ser identificados con algún criterio racional. Las unidades de cada una de las partes del lote o proporciones de la producción se deben de tomar al azar. Tiempo de muestreo. Las muestras se pueden tomar después de que se haya reunido todas las unidades que formen el lote o la producción unitaria o se puedan tomar durante la formación del lote o producción. Plan de muestreo. Un plan de muestreo indica que el número de unidades del producto de cada lote o producción que debe ser inspeccionado, el tamaño de muestra o sería el tamaño de muestra y el criterio para la determinación de la aceptabilidad del lote o producción, los números de aceptación y el rechazo.
Nivel de inspección. El nivel de inspección determina la relación que debe existir entre el tamaño del lote o producción y el tamaño de la muestra. Interrupción de una inspección. En el caso de que 10 lotes consecutivos o producciones en una inspección severa se encuentre una cantidad considerable de defectos que hagan que se rechacen los lotes, se deberá interrumpir la inspección y quedará pendiente para tomar acción en la mejora de calidad del material presentado. Falta de conformidad. El grado de la falta de conformidad de un producto se debe expresar ya sea en función del porciento de efectivo o en función de los defectos por cada 100 unidades. Porciento de efectivo es igual a 100 veces el número de unidades defectivas contenidas en el producto, divididas entre el número total de unidades que forman el producto. Defectos por cada 100 unidades. Es igual a 100 veces el número de defectos contenidos en las unidades. Es posible que uno o más defectos en cada unidad del producto, dividido entre el número total de unidades que forman el producto. Ventajas y desventajas. Las ventajas. Administrar un grupo menor de personas para inspeccionar es menor complejo y menor costo. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Se dispone del lote en un tiempo calendario menor, de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. El rechazo, en lugar de la clasificación de los lotes no conformantes, tiende a ser más drásticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones a que buscan medidas preventivas. El diseño apropiado del plan de muestreo por lo general requiere un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil al plan global de calidad. Y las desventajas. Riesgo de muestreo, mayor costo administrativos y menos información sobre el producto que lo proporciona la inspección al 100%. El muestreo de aceptación se usa cuando el costo de la inspección es alto en relación al costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos. La inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección, cuando la inspección es destructiva. 4.2. Uso de tablas de muestreo, militar estándar, 414, 105D y Touch Roaming. Empecemos con la militar estándar. Estándar que provee planes de muestreo de aceptación por atributos basado en especificar un nivel de calidad aceptable. Para diseñar planes militar estándar 105E se usa principalmente el nivel de calidad aceptable NSA. Para diseñar planes militar estándar 105E se usa principalmente el nivel de calidad aceptable NSA. El estándar prevé 26 valores porcentaje diferentes para NSA. 16 de ellos, que valen el 0.010 a 10%, están enfocados a porcentajes de defectos y los otros 10, que van desde 15 hasta 1000 defectos por cada 100 unidades. El estándar ofrece 3 procedimientos de muestreo: simple, doble, múltiple. Para cada plan de muestreo se prevé inspección normal, severa o reducida. La inspección normal se implementa al indicar el esquema de muestreo de acuerdo al militar estándar 105E. Inspección severa. Se establece en un esquema militar estándar 105E cuando el proveedor ha tenido un mal desempeño en cuanto a la calidad convenida. Inspección reducida. Se utiliza en un esquema militar estándar 105E cuando el proveedor ha tenido un buen comportamiento en cuanto a la calidad. Para obtener los planes de muestreo aplicados al militar estándar, se procede de acuerdo con los siguientes pasos: determinar el tamaño del lote, especificar el NSA, escoger el nivel de inspección, usualmente el nivel 2, que puede ser cambio si la situación lo justifica. Dada la información anterior, en la tabla se encuentra la letra código correspondiente para el tamaño de muestra. Determinar el tipo de plan de muestra al ser usado, simple, doble o múltiple. De acuerdo con la letra código y en NSA, en la tabla se especifican los planes simples para la inspección norma. En la tabla el plan simple para la inspección severa y en la última tabla el plan de inspección reducida. Y aquí podemos ver un ejemplo de una tabla de militar estándar donde nos muestra el tamaño del lote y el nivel que se va a revisar. Muestreo de aceptación por variables militar estándar 414. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad de tipo continuo: longitud, peso, espesor, etc.
En este contraste por el muestreo por atributos, el objetivo no es clasificar a cada unidad como defectuosa o no, sino solo registrar la medición de cada pieza. Después de ello, y con base en las mediciones, se calcula un índice estadístico que, de acuerdo a su valor, se aceptará o rechazará todo el lote. El punto principal de este estándar es el nivel de calidad aceptable y comprende porcentajes que van desde el 0.04 al 15%. Los tamaños muestrales están en función del tamaño del lote y del nivel de inspección. De acuerdo con la calidad del producto, se prevé una inspección normal, severa y reducida. Todos los planes de muestreo y procedimientos en el estándar suponen que las características de calidad se distribuyen de manera normal. Los planes de muestreo de aceptación pueden diseñarse considerando que la desviación estándar sea conocida o desconocida. Si la desviación estándar del lote o del proceso es conocida y estable, los planes resultantes son los más económicos y eficientes. El Military Standard 414 consta de 4 secciones. Sección A es la descripción general de los planes de muestreo, incluyendo definiciones, códigos de letras para tamaños muestrales y curvas CO para los diferentes planes de muestreo. Sección B proporciona varios planes de muestreo para el caso de la desviación estándar sea desconocida. Y sección C presenta planes de muestreo basados en el rango de la muestra. Sección D proporciona planes de muestreo por variables para el caso de que la desviación estándar es conocida. Pasos para diseñar un plan Military Standard. Ahora veamos Dodge Roaming. Consiste en la inspección para la aceptación del artículo lote por lote mediante el muestreo de atributos basados en 2 índices: nivel de calidad límite (NCL) y límite de calidad promedio de salida (LCPS), donde para cada uno de estos índices existen tablas para diseñar planes de muestreo simple y doble. Los planes de muestreo de Dodge Roaming solo se aplican a programas de muestreo de aceptación en los que los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y los artículos defectuosos encontrados son reemplazados por unidades en buen estado, por lo cual el comprador recibe 2 tipos de lotes. El primer tipo de lote corresponde a aquellos que han superado la etapa de muestreo, por lo que contendrán una pequeña proporción de artículos defectuosos. El segundo tipo de lote será aquellos que se han revisado 100% y rectificados. Estos programas de muestreo se les llama programas de inspección con rectificación, debido a que la actividad de inspección afecta la calidad final del producto de salida. El plan de muestreo está basado en 2 de los índices de calidad para planes de muestreo, los cuales son NCL, nivel de calidad límite, o LTPD, Lot Tolerance Percent Defective, porcentaje de unidades defectuosas tolerantes en un lote. Estas tablas están basadas en la probabilidad de que el procedimiento acepte un lote que no cumple con las condiciones mínimas de calidad, o también llamadas riesgos del consumidor. 4.2.1 Planes de muestreo de aceptación por atributos. Plan de muestreo de aceptación por atributos. El muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer paso, la aplicación es definitiva y se rige por la distribución hipergeométrica, muestreo de tipo A, aunque para lotes grandes se puede aproximar por la binomial. En el segundo caso se supone la población compuesta de infinitos elementos y por lo tanto se rige por la distribución binomial, muestreo de tipo B. En el caso que el muestreo sea por el número de defectos, la función a aplicar es la de Poisson, independientemente que se trate de un lote aislado o una serie de lotes. El plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de las abscisas OX se representa la fracción defectuosa P del lote a inspeccionar, o el número de defectos promedio M en caso de contabilizar defectos. En el eje de las coordenadas OY se representa la probabilidad de la aceptación de los lotes de esas características. Evidentemente P entre paréntesis 0 es igual a 1 y P entre paréntesis 1 es igual a 0. Y aquí podemos ver una tabla donde nos muestra la curva de operación y las unidades defectuosas, y ahí podemos observar el resultado que nos podría dar dependiendo de nuestros datos iniciales. Plan de muestreo de aceptación por atributo. Plan de muestreo de aceptación por atributos. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos críticos. NCA, nivel de calidad aceptable. En inglés, AQL, Acceptable Quality Level. Indica un cierto porcentaje de defectos, en general considerando como tolerable, para el cual se define una probabilidad pequeña de rechazar el lote.
Alfa indica la probabilidad de rechazar el lote de una proporción de defectos igual a NSA. Es lo que se conoce como riesgo del vendedor. NCR, nivel de calidad rechazable. De forma análoga al NSA, define un porcentaje de defectos en general considerado como intolerable, para el cual se define una probabilidad baja para la aceptación del lote. Beta es la probabilidad de aceptar el lote con una proporción de defectos igual al NSR. También se le conoce con el nombre de riesgo del comprador. Plan de aceptación de muestreo por variable. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad aleatoria al lote, peso, longitud, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico, que generalmente está en función de la medida y la desviación estándar muestral, y dependiendo del valor de este estadístico, al compararlo con un valor permisible, se aceptará o rechazará todo el lote. En los planes de muestreo de aceptación por variables se especifica el número de artículos que hay que muestrar y el criterio para juzgar los lotes cuando se obtienen datos de las mediciones respecto a la característica de calidad que interesa. Estos planes se basan generalmente en la medida y la desviación estándar muestrales de las características de calidad. Cuando se conoce la distribución de la característica en el lote o el proceso, es posible diseñar planes de muestreo por variables que tengan riesgos específicos de aceptar y de rechazar lotes de una calidad dada. En general, el muestreo por variables tiene las ventajas de precisar tamaños de muestra menores de su equivalente por atributos. Las contrapartidas son: en general, es más costoso medir un componente que realizar una inspección por atributos. Lleva consigo la servidumbre de recogida de datos y cálculos. En caso de que un elemento esté definido para variables características variables, es necesario realizar varios planes de muestreo simultáneamente para cada una de las características, mientras que en el caso de atributos es posible globalizarlo en uno. Indudablemente, estos inconvenientes pasan a tener una importancia menor con sistemas de inspección autónomos. Y pues esto fue la unidad número 4, planes de muestreo de aceptación. Y aquí podemos ver la bibliografía de donde se obtuvieron la información para poder exponer. En total tuvimos, en total de temas de la unidad 4, tuvimos 4. Gracias. Y ahora pasaremos a el siguiente proyecto, el cual está basado en herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Verificaremos lo que son los planes de muestreo de aceptación. El primero va a ser por atributos. Tenemos un problema. En planta automotriz, en el área de Receiving Inspection, se recibió un componente de 5,000 piezas. No se desea inspeccionar todo el envío. Se desea saber cuánto material necesitamos examinar, tamaño de muestra y cuántos defectos son permitidos en esta muestra, que es la muestra de aceptación. Y aquí nos dan los datos, que es un tipo de emisión pasa o no pasa, calidad de lotes en porcentaje de elementos defectuosos, el tamaño del lote, que son las 5,000 piezas, el nivel de calidad aceptable, la QL, que es 1.5, el riesgo del productor, que es alfa, que es de 0.05, el nivel de calidad rechazable, que es el RQL o LTPD, que es de 10, y los riesgos del consumidor, que es beta, que es 0.1. Esto lo vamos a resolver mediante Minitab. Ok, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a Start, vamos a ir a Quality Tools y vamos a tener una muestra por atributos. Aquí lo primero que vamos a hacer es vamos a crear una muestra de plan. El tipo de medida pues va a ser pasa o no pasa. Las unidades de medida va a ser por el porcentaje de defectos, y aquí empiezan los resultados que nos dieron en el problema. El AQL es de 1.5, el RQL o LTPD es de 10 y el riesgo del productor alfa es 0.05 y el del consumidor es beta, es del 0.10. Estos valores, por lo tanto, ya vienen predeterminados cuando abrimos la base de atributos. Y el tamaño del lote, verificamos que las gráficas pues nos den todos los datos, que es el de la curva,
que es el de la curva característica de operación, la curva de calidad y el promedio de la inspección total. Le damos OK. OK, y nos arroja esta tabla y los resultados aquí atrás. Entonces aquí nos está arrojando la primera gráfica, que es la curva característica de operaciones, el promedio de la curva de calidad saliente promedio y la curva de inspección promedio total. Entonces aquí en automático nos arroja el resultado, que es el tamaño de muestra, que va a ser de 52, y el número total de aceptación pues va a ser 2. Entonces muestra de aceptación pues va a ser 2 en caso de teniendo errores. Atrás también nos muestra el tipo de gráfica de atributos que estamos haciendo. Pasa el tamaño del lote, el método, que son los datos que introducimos, y nos empieza a generar el plan. El tamaño de muestra que vamos a tomar, que es de 52, y el número de aceptación que vamos a tener en caso de encontrar no conformidades. Nos dice pues que este es lo que vamos a realizar. Nos pone ciertos datos. Y también nos da el porcentaje del AOQL y pues el porcentaje de defectos, 4.3. Entonces el resultado, el tamaño de muestra que vamos a utilizar va a ser de 52 en este lote, y la muestra de aceptación, en caso de encontrar no conformidades, pues va a ser 2. Continuamos. Ahora tenemos un siguiente problema que vamos a resolver por muestra por variable. Tenemos en planta automotriz, en el área de recibe inspección se recibió un componente de 2.300 piezas. No se desea inspeccionar todo el envío, se desea saber cuánto material necesitamos medir, tamaño de muestra y los criterios para aceptar o rechazar el lote, que es la distancia crítica. Y nos da los datos del problema, tipo de medición, tamaño del lote 2300, nivel de calidad aceptable AQL son 100, riesgo del producto, que es alfa 0.05, nivel de calidad rechazable RQL o LTPD 400, nivel del consumidor, que es beta, es 0.1, especificación del componente, que es 0.09, especificación del componente es que es 0.9 más menos 0.05 milímetros, y vamos a obtener el resultado mediante Minitab. Ok, nos vamos a ir a Start, Quality Tools, y vamos a ir a criterio por variables. Vamos a crear o comparar una. En este caso, el primera muestra es crear un plan de muestra. Aquí los defectos vamos a seleccionar, como el problema anterior era defectos por porcentaje de defectos. Aquí vamos a poner defectos por millón y empezamos a poner los datos que nos da el problema. AQL nos dice que debe ser 100 y RQL o LTPD debe ser 400. El riesgo del productor alfa, que es 0.05, y el del comprador o consumidor, que es beta, es de 0.10. Estos valores ya también vienen predeterminados, nada más los podemos tomar o podemos tomar otros datos. Y después viene la especificación del componente, su especificación dimensional. En este caso nos están dando 0.9 más menos 0.05 milímetros. La dimensión mínima y la dimensión máxima la ponemos. La desviación histórica, desviación estándar histórica, pues puede ser opcional. En este caso no tenemos el dato. Y el tamaño de muestra, que son 2300. Entonces ponemos OK, verificamos que todas las gráficas pues estén aceptadas. En este caso podemos poner las 3 o podemos poner todas. Le damos OK, OK, y nos muestra las gráficas por variables. En este caso igual nos muestra 4, los pusimos todas. Las características, la curva de características de operación, la región de aceptancia, el total, el promedio del total de la inspección, la curva del promedio total de inspección, y el promedio de la curva de calidad de salida, ¿no?
Entonces, de igual manera como en la gráfica anterior, pues nos da el tamaño de muestra y la distancia crítica. En este caso nos está dando un tamaño de muestra de 458 y la distancia crítica pues es de 3.51. De igual manera en la parte de atrás pues nos arroja el método. Aquí le pusimos defectos por millón, los datos introducidos del problema y aquí nos arroja el plan. El tamaño de muestra debe de ser de 458 y la distancia crítica es de 3.51 con una desviación estándar máxima de 0.01. Y pues ese es el resultado que nos arrojaría para determinar este lote por variables. El tamaño de muestra, como ya lo vimos, 458 y la distancia crítica sería 351. Eso sería todo por mi parte. Gracias.